A ver, voy a ordenar primero el tema de los sobrinos de Bergoglio. Había mucha discusión. El que va a viajar con la ayuda de lo que le consiguió Luis Novarecio, planteando que no le habían ofrecido el gobierno llevar a los familiares, no es el sobrino directo, José Bergoglio, el hijo, la única hermana de Bergoglio. Esa hermana nunca viajó a Roma, vive acá en la Argentina, tiene 2 hijos y esa línea de la hermana no viaja a Roma. Dice la Cancillería que los contactaron recién ahora, pero en todo caso, y que dijeron que ellos no viajan. Los que van a viajar con una ayuda de medios, que no fue ofrecido por el gobierno llevarlos en el avión de Javier Milei, son sobrinos no directos, claro, primos, digamos, son familia Bergoglio, pero no son los hijos de la hermana del Papa Francisco. Eso por un lado. Después también me pide Eduardo Valdés, que fue embajador ante el Vaticano, diputado peronista muy cercano al Papa, dice que ayer falsamente empezaron a decir en algunos medios que él estaba a bordo de un vuelo de aerolíneas, pero que él no viajó. Él hace 3 días me dijo que no viajaba, por claro, ejemplo. Había como una especie de casa de brujas, que si iban a ir los diputados, quién los pagaba y demás. Yo insisto, normalmente un presidente de la nación, y se usaba y se usó durante mucho tiempo, cuando va a cuestiones de Estado, lleva a integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, por ejemplo, y lleva a legisladores oficialistas y opositores en una señal de representación del país. No me parecería nada mal que Milei sume a su avión una representación del Congreso Nacional. Y no me parecería nada mal, digo, que en todo caso que ahorren en el catering si quieren en el Congreso, pero digo, me parece que Bergoglio va a trascender como uno de los argentinos más importantes de la historia. Pero yo insisto, que lleve el Ejecutivo una delegación de... Pero bueno, no va a pasar. No. Mientras tanto, hay una reunión en el Washington de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, en la cual Santiago Bausili, el titular del Banco Central de la Argentina, por eso lo vas a escuchar hablar en inglés, se refería al tema del dólar. Ayer el dólar subió 50 pesos. El gobierno, hay cierto desconcierto dentro de los operadores financieros, porque el gobierno insiste con que solo va a salir a comprar dólares cuando perfore los 1.000 pesos, es decir, el peso de la banda, pero resulta que a la vez el gobierno tiene la obligación de sumar reservas, según el acuerdo que tienen con el fondo. Entonces, mientras se sienta a esperar que esto ocurra y el dólar sube, el gobierno sigue sin sumar reservas. Es cierto que están los mismos valores de la salida previa del corralito, el cepo, pero de todas maneras, a ver qué decía Bausili ayer. Miramos a esto que tenemos un solo objetivo: volvernos una economía normal. En la que haya una libre competencia de monedas. Ahora mismo, lo que queremos finalmente es que un día nos dejen de preguntar cuándo vamos a intervenir, sino que haya un movimiento libre dentro de las bandas. Va a venir. You will naturally go into free float because the banks continuously broaden at some point. Lo que dice es que un día la banda va a dejar de existir porque como dentro del esquema cambiario la banda se ensancha todos los meses. ¿Por qué? Porque baja un 1% el piso y sube un 1% el techo. Entonces él dice, hay un momento en el cual la banda va a ser de tal ancho que ya va a ser equivalente a una libre flotación. Pero el tema es que el dólar ayer subió un poquito, entonces la pregunta es cuándo va a empezar a intervenir el central y eventualmente cuándo va a empezar a acumular reservas en un país que además se sigue encareciendo en dólares. Claro. Lo estamos viendo ahora, decía que por ejemplo hay mucha consulta del fin de semana largo, claro, es un sector chiquito de la población, pero respecto de pasajes al exterior para el fin de semana extra largo de la semana que viene, 1 de mayo y 2 de mayo, feriado puente. Ahí nuevamente recibió también el apoyo de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que insiste con que en caso de que la Argentina lo necesitara frente a un shock externo, Estados Unidos apoyaría a la Argentina. Claro, la pregunta es si la exigencia es dejar de lado el swap con China, porque en un momento Bessent dijo, bueno, dentro de 12 meses, cuando venza, ya no van a necesitar renovarlo porque van a tener todo este otro apoyo. Pero vos fíjate, Lula da Silva, en cambio, ¿no? Diciendo, bueno, ¿Brasil qué va a hacer? Bueno, en esta competencia que empiezan a tener Estados Unidos y China, bueno, dice, yo no me voy a casar con ninguno de los dos. Así lo decía Lula. Você não quer guerra fria, eu não quero guerra fria. No queremos guerra fría, yo tampoco. Somente Estados Unidos ou China.
No quiero solamente quedarme con Estados Unidos o con China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos, quero ter relação com a China. Quiero tener relaciones con Estados Unidos y quiero tener relaciones con China. Eu não quero ter preferência sobre um sobre outro. No quiero tener preferencias uno sobre otro. Eu quero negociar com todo mundo. Quiero negociar con todo el mundo. Es cierto que Argentina tiene una necesidad particular hoy en día, dada su dependencia al fondo, y todavía es mucho más fuerte Estados Unidos en el fondo que China. Pero de todas maneras, Argentina, digo, en una situación de una cancillería un poco más sofisticada y no dictada solamente por una cuestión fuertemente ideológica, bueno, buscaría un acercamiento con Brasil, etcétera, ¿no? Mientras tanto, Elisa Carrió, exdiputada que va a competir en la provincia de Buenos Aires. Sí, va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo Elisa Carrió sobre Milei? Entonces, con tanta sombra, con tanto miedo, porque Milei debe sentir el miedo del fracaso, porque el miedo del fracaso para él es un desprecio generalizado. ¿A cuánta gente despreció? ¿Viste lo que dice de ustedes? Eso no es una forma, es una forma de denigrar. ¿De qué cristianismo me habla? ¿Para ser cristiano? ¿Para ser judío? Mirá vos, si un judío ortodoxo te va a hablar así. Entonces me parece que la forma del desprecio es la invención de Santiago Caputo, pero también es la invención de los que inventan atrás. Bueno, y Milei sigue en ese tono jactancioso y tremendamente agresivo. Y debo decir soez, porque me parece que por cierta incomodidad esto es de lo que no se habla, porque alguna vez le han reprochado a Milei, bueno, maltrata a los periodistas, le dicen sobrados, operadores, etcétera. Ahora, la cuestión de la insistencia en la metáfora de la perforación anal como símbolo del triunfo, para mí es extremadamente perturbadora. El último tuit de Milei es que va a haber que importar adermicina, que es la pomada que se usa, según Milei lo había posteado con la foto de un mono, y la pomada para el dolor por la penetración anal. Este es el tipo de metáfora que usa el presidente. A mí me parece homofóbica, digamos, es una imagen y una forma de la homofobia feroz la que utiliza Milei, además de ser grosero y soez. Me parece hasta más grave en la circulación del discurso público que otras cuestiones donde los econochantas y etcétera. Bueno, ayer me parece que la ruptura entre Mauricio Macri y Javier Milei es cada vez más irreparable, y lo que intentó hacer Macri yendo a la provincia de Buenos Aires y reuniéndose con los dirigentes del PRO que venían amagando con irse con los libertarios fue un poco, ¿no? Cerrar, ponerle como un cerco al PRO, para ¿no? que no salte nadie. Ahora, fue muy ofensivo Macri con los que se fueron y dijo lo siguiente, escúchenlo. Por eso vamos a poner todo lo mejor que tenemos dentro del PRO y lo tienen que poner todo lo mejor que tienen dentro de los otros partidos, que votaba en este caso. Y eso es a lo que trabajamos. Me da la sensación de que todos los que tenían precio ya los compraron. Porque acá no es gente con precio, es gente con valores. Los que se fueron es gente con precio, los que tenían precio ya los compraron, los que están acá tienen valores. Valores tenían Cristian Ritondo, que tiene propiedades además de valores, según las investigaciones. Bueno, son valores al final del día. Son valores, sí. Y estaba también Guillermo Montenegro. Los dos se habían sacado fotos con Karina. Sí. Y en ese sentido, el que agarró el guante fue Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que sí ya pegó oficialmente el salto a los libertarios. Porque me parece que esto de dividir entre precio y valores no describe la realidad en la que estamos, ¿no? Nosotros no tenemos precio, tenemos convicción. Cuando digo nosotros, digo Patricia y digo muchos otros, como Toto Caputo, Sturzenegger. Hay más de 150 funcionarios del PRO colaborando en el gobierno, ¿no? En cargos de relevancia. Y esto es lo que votó la gente. Lo que decimos es que de un modo u otro, algunos como funcionarios, otros elegidos por el pueblo, por un espacio que ya no existe, Juntos por el Cambio, lo que decidimos es apoyar el cambio que votó la gente, al presidente del cambio de esta época, que es Javier Milei. Bueno, pero las acusaciones que se van tirando son pesadas. Fíjate, sí. María Eugenia Vidal, que es la jefa de campaña del PRO en Capital, porque no quiso ser candidata a ella, entonces delegó en Silvia Los Penato, porque había riesgo de perder la elección, entonces se corrió. Pero en ese contexto, María Eugenia Vidal dijo que bueno, que los que se fueron, digamos que la idea, escuchen esto, porque la idea del precio no es una metáfora, la hace más explícita María Eugenia Vidal en esta declaración. Bueno, ya pasó más de un año de la elección del 23 y
Y el PRO no cambió. El PRO sigue siendo el mismo espacio político, con los mismos valores, con las mismas ideas. Entonces aquellos que en este año y pico decidieron irse, en algunos casos muy puntualmente vinculado al año electoral, si el partido no cambió, si sus valores son los mismos, si sus ideas son las mismas, si además estuvimos apoyando al gobierno en todos los momentos difíciles para garantizar una estabilidad económica, ¿qué cambió? Cuando no hay argumentos hay sospecha. Cuando no hay argumentos, hay sospecha, dice Vidal. Mientras tanto, reapareció en escena Gabriela Michetti. Gabriela Michetti fue vicepresidenta. En su momento llevó adelante una interna, ya, bueno, los memoriosos, nos acordaremos, sí, contra Rodríguez Larreta. O sea, cuando Macri era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se va a hacer campaña para ser presidente, queda la discusión dentro del PRO si iba a ser Michetti o Larreta el candidato a suceder a Macri. Van a una interna y le gana Larreta la interna a Gabriela Michetti. Sí, y Macri lleva a Gabriela Michetti como vicepresidenta. Bueno, y Michetti diciendo que además de la pelea con los libertarios, lo que está dañando al PRO en la Ciudad de Buenos Aires es la decisión de Larreta de presentarse por afuera del PRO con una candidatura propia. Que realmente armar un partido nuevo y todo eso, no. Me parece que tuvo muchas posibilidades de mostrar su manera de ser o lo que fuera, ¿no? Su gestión, gracias también a todos los que armamos el PRO y fuimos, digamos, compañeros de él. Entonces me parece que cortarse así no me parece lindo ni bueno. Cortarse así no me parece lindo ni bueno, decía Gabriela Michetti con el reproche. Pues es el otro problema que tiene el PRO. No solamente tiene una dificultad para que no se le vayan los dirigentes. Y la gran pregunta es qué va a pasar con Cristina Kirchner, porque esta pelea hace que los libertarios y el PRO no se pongan de acuerdo con mover ficha limpia en el Congreso, que sería la ley que le impediría a Cristina Kirchner presentarse como candidata este año. Sí, en principio eso va a suceder dentro de 2 semanas, o sea, la semana que viene no, la otra, pero como le van a sumar modificaciones al proyecto de ley que llegó de la Cámara de Diputados, tiene que volver a la Cámara de Diputados, volver a las comisiones y volver al recinto. Va a llevar un tiempo. Mientras tanto, Roberto Navarro, el dueño del Destape, entre otros medios, fue golpeado en un hotel céntrico en una agresión que, bueno, los periodistas que trabajan en el Destape lo que plantean es que, bueno, que lleva a la realidad un ataque que venían recibiendo no solamente Navarro, sino muchos periodistas desde el discurso público. El Gordo Dani y los libertarios salieron a decir que le pegaron los kirchneristas por la interna kirchnerista lo que digo es grave que haya este tipo de agresiones en la calle, físicas, contra periodistas y contra cualquiera, pero también contra periodistas que son atacados por su trabajo. Graciana Peñafort es abogada de Navarro y decía lo siguiente. Él estaba muy preocupado porque decía que esto que le había pasado era clara consecuencia de los discursos de odio contra los periodistas en general que están emitiendo desde el Poder Ejecutivo, por ejemplo. Uh-huh. Y su enorme preocupación es que esto no quedara impune. No, dice, a mí no me importa, pero yo tengo un montón de gente que trabaja para mí, que son figuras públicas y que les puede pasar lo mismo. Uh-huh. Entonces, se tiene que acabar esto. La preocupación de Roberto es que le pasara lo mismo que le pasó a él, a la gente que trabaja en el Destape. Bueno, yo tuve diferencias muy grandes con Navarro y no tengo una buena relación con él. Creo que cooperó en su momento, sobre todo cuando tenía más poder dentro del esquema de medios del kirchnerismo, a otro tipo de ataques a otros periodistas, sí. Pero de todas maneras me parece que hay un principio básico de coherencia y no me importa quién sea la víctima en estas circunstancias ni qué haya hecho antes. Hay que preocuparse por este tipo de agresiones y condenarlas, independientemente incluso de la orientación ideológica de quien le pegó. Digo, es alguien que está anticoagulado y que recibe un golpe de tal magnitud que lo dejó en observación y hospitalizado. 7:15 de la mañana. Red Hot Chili Peppers.